Hola chiquillos, buenos días de nuevo, ¿cómo están? Bien. Buenos días, profe. ¿Cómo estuvo el recreo? Entretenido. Sí, chiquillos, lo que vamos a hacer en esta clase es revisar unas actividades de las que están presentes en el documento que está en Classroom, correspondiente a la unidad 3. Entonces vamos a hacer la actividad que corresponde al comercio y las características del sistema económico colonial, y luego vamos a desarrollar la actividad de la evangelización que se hizo en el proceso de evangelización en América por parte de los conquistadores españoles, ¿ya? Como ese proceso que lo vimos, que fue lo último que vimos en la clase anterior, tuvo mucho que ver no solamente con las características del sistema de la religión católica, sino también tuvo que ver también con una integración y un sincretismo cultural, tomando en consideración los elementos previos que tenían las culturas precolombinas, tanto como lo que mencionábamos en el caso de cuál fue el rol de la evangelización de México, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, y toda esta historia casi mítica de la aparición de la Virgen al indígena Juan Diego, y cómo es todo ese mito detrás de la aparición de la Virgen, sirvió también para reforzar la idea del cristianismo en Centroamérica y especialmente en México, ¿ya? Estoy terminando de agregar a los últimos chiquillos y estamos. Bien, entonces vamos a desarrollar en primera parte la actividad correspondiente al comercio colonial. Para eso voy a compartir la pantalla correspondiente al texto de estudio, ¿ya? Y vamos a leer esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Bien. Le voy a pedir a... ¿Quién le voy a pedir? A Cristóbal Olivares. Cristóbal, porfa, ¿me puede leer la primera pregunta?
Cristóbal, buenos días. Oh, Cristóbal, lo perdimos, parece. Cristóbal, ¿está por ahí? ¿Profe, lo leo yo? Bueno, Fernando. Eh, ¿Ya? Fernando, ¿va a leer usted? También se perdió. También lo perdimos. Uh, ya, Nico, te tocó. Ya. ¿Qué hay que leer la D? La 1. Ah, Pregunta no. 1. ¿La leo nomás? Sí, pues. Ah, a partir de la fuente A, expliquen por qué se puede hablar de una economía global. Ejemplifiquen considerando la fuente B. Ya. Entonces nos vamos a la fuente A y a la fuente. Ay, changos, ya la perdí. Nos vamos a la fuente A y a la fuente B. Dale, Nico. Fuente A. Ahora se crea la primera unidad del mundo. Las técnicas circulan velozmente. Los productos y los tipos de alimentación se difunden. La cocina española, el trigo, el carnero, los bovinos se introducen en América a más o menos largo plazo. El maíz, la papa, el chocolate, los pavos llegan a Europa. En los Balcanes, las pesadas confituras turcas van penetrando lentamente las bebidas turcas o la manera turca de prepararlas. Se consolidan una economía mundial, extiende de sus hilos alrededor del globo. El camino de las monedas del Imperio Español, acuñadas en las casas de moneda americana, se hace cada vez más largo y, y tras el viaje transatlántico llegan en pequeña o grande etapa hasta el extremo oriente, para ser cambiadas por especies, sedas, porcelana o perlas. Ya. Y veamos la fuente B. Ay, ya la perdí. Mira. Siempre me establecen. Acá está. Y veamos la fuente B. Ay, qué onda. Uy, qué porfeo. Ya. Veamos la fuente B. En la fuente B, lo que pueden observar con distintos colores corresponde a las rutas comerciales que se establecieron por parte de las distintas potencias europeas, principalmente durante el siglo o hasta el siglo XVIII, ¿ya? 1700 y tanto, ese es el siglo XVIII. Entonces, lo que podemos observar acá es la idea, por ejemplo, en el caso que estamos nosotros, voy a poner esto acá con color rosado. Lo que estamos viendo nosotros corresponde al comercio entre España y América. Dijimos en la clase anterior que el comercio se daba con dos puertos principalmente, el puerto de Veracruz en México y el puerto de Portobelo en Panamá, ¿ya? Que son estos puertos que están acá, con rojo. Veracruz está acá en México y Panamá acá, o sea, y Portobelo en Panamá. En esos dos puertos se daba el comercio. Sin embargo, es el comercio que se da exclusivamente a través del monopolio comercial y todas las características que vimos del sistema comercial en la clase anterior. Sin embargo, como podemos ver, el comercio español no era el comercio más numeroso y el comercio exclusivo que había en ese entonces. Por ejemplo, el caso de los portugueses, la línea roja, las flechas rojas, por ejemplo, era un comercio bastante amplio entre Europa y Brasil y entre Europa y el sur de África. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, el comercio inglés también era bastante intenso
desde sus territorios en la isla británica hasta, por ejemplo, Estados Unidos, por el sur de África hasta la India, e incluso por el sur de África hasta Australia. En el caso, por ejemplo, de Holanda, Holanda es esta cosa pequeña que está acá. Holanda desarrolló un comercio bastante incesante, que son las líneas amarillas, desde el sur, pasando por el sur de África, con su colonia en Sudáfrica, ¿ya? En las Indias holandesas, en Tailandia, ¿ya? Hasta el norte de Australia incluso, ¿ya? Por lo tanto, el comercio en general en esta época va a ser la primera vez, al menos creemos que es la primera vez, en que el mundo se conecta económicamente por completo, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta dice, ¿por qué se puede hablar de una economía global? Veamos, a quién le preguntamos. Carlos Martínez. Carlos, ¿está por ahí? Otro más. ¿De qué, profe, perdón? Hola, Carlos. Hola. Carlos, de acuerdo a lo que observamos, de acuerdo a lo que leímos en el texto en la fuente A, que hablaba principalmente sobre productos, sobre los distintos productos nuevos que se estaban intercambiando entre Europa y América, y lo que acabamos de observar en el mapa con las distintas rutas comerciales. ¿Por qué decimos que podemos hablar desde esta época de una economía global? Porque se podría decir que los continentes alejados de nosotros empezaron a expandir su economía, buscando más recursos. Por eso encuentro yo que se podría decir economía global, ¿Ya? ¿Ya? buscando recursos en otras partes, expandiéndose. Ya, súper. Ya. Fernando, que lo veo por ahí aparecerse, ¿está por ahí? Sí, profe. Fernando, a ver, está súper bien la respuesta de Carlos, pero hay un punto que a mí quiero que clarifiquemos entre todos y para eso también que me ayude Fernando. ¿Qué entiendes tú por una economía global? Es una economía de todo el mundo, una economía grande. Ya, ¿cierto? Entonces tiene que ver con una amplitud en que en el espacio, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Espero que estemos todos de acuerdo, es una amplitud, es decir, es una cuestión, un sistema económico mucho más amplio en el espacio, pero también es una amplitud, no solamente, ojo, cuando nosotros hablamos de economía global, quiere decir obviamente del globo terráqueo y del planeta y todo, pero también cuando hablamos de economía global tiene que ver con la cantidad y el tipo de productos que intercambiamos. El sentido económico. Pero también, pero traspasa el sentido económico, Nicolás. Traspasa el sentido económico. En el sentido también de que se empieza eh, por ejemplo, no va a ser extraño, por ejemplo, ver productos americanos en China, por ejemplo. No va a ser, no va a ser extraño ver, como decía por ahí, no va a ser extraño ver monedas, oro español en China comprando seda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, traspasa también el tema, cuando hablamos de una economía global, se traspasa la idea también de la economía y también llegamos a un punto que está muy relacionado al tema de la cultura. ¿Ya? Tiene que ver mucho con la cultura, pero también tiene que ver mucho con la información. Hoy día, por ejemplo, nosotros nos encontramos en un contexto de globalización. ¿Ya? Globalización, es decir, también mucha conexión, economía, pero también tiene que ver con la información. Hoy día nosotros nos enteramos
de las cosas que pasan en cualquier parte del mundo de manera mucho más rápida de lo que a veces nos enteramos de lo que le pasa al vecino de al lado. Me pasó un ejemplo que siempre lo utilizo para esto. Me pasó, por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2010. Cuando fue el terremoto del 2010, yo tenía un par de primas, vivían en España, y resulta que, como acá en Chile, y especialmente en Santiago, estábamos sin electricidad y todo producto del terremoto, resulta que no teníamos luz, podíamos ver tele, no sabíamos qué estaba pasando, cómo estaba la embarrada en el país, nada. Pero mis primas que vivían en España tenían más información porque tenían luz, porque llegaban las transmisiones desde Chile. Es decir, gente desde España tenía más información de lo que pasaba en Chile que las propias personas que estábamos acá en Chile. A eso yo le llamo globalización. Por lo tanto, la globalización o la idea de una economía global también traspasa, como les decía, traspasa la idea exclusivamente del comercio, del intercambio, de la economía, sino que también tiene que ver con cuestiones culturales. ¿Ya? Veamos, Anaís está por ahí. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos, también. Anaís está por ahí. Profe, yo quiero leer ahora. Ahora, pero iba a leer delante y te arrancaste, pues. Lo siento. Ya, Fernando, lea. Ya dice, el comercio colonial interior, tanto el sistema que suministraba productos básicos a los mercados de la ciudad, como el sistema de larga distancia, ¿qué? Lee la pregunta primero, pues. Dice, ¿de qué manera las ferias convertían en una instancia comercial de intercambio de productos de diferentes lugares? Respondan a partir de la fuente A y D. Ya. La fuente A ya la leímos, ¿cierto? Sí. Dijimos, la fuente A trataba de esta idea de un montón de productos que llegaban desde Europa a América y los productos que estaban desde América hacia Europa y hacia distintas partes del mundo, y hablaba también de cómo el sistema económico global se interconectaba gracias al desarrollo del comercio transatlántico. Punto. Eso es el texto A, ¿cierto? Sí, Ya. y ahora el D. Ahora el D, porfa, Fernando. Dice, el comercio colonial interior, tanto el sistema que suministraba productos básicos a los mercados de la ciudad, como el sistema de larga distancia que acarreaba plata, tejidos y especialidades regionales, requería en medio de articulación. El mecanismo de intercambio dominante fue la feria. Las ferias se celebraban en los puertos oficiales principales o en lugares próximos, especialmente Veracruz, Jalapa y Portobelo. Mientras las flotas descargaban y recargaban, la gente llenaba los puertos, alquilaban habitaciones, compraban comida y bebía. Súper. Esto es de Leslie Bedell, de Historia de América Latina, el tomo 3. ¿Ya? Respondo usted mismo la pregunta, Fernando. ¿De qué manera las ferias se convertían en una instancia comercial de intercambios de productos de diferentes lugares? Porque las ferias se celebraban en puertos oficiales de cada parte en diferentes lugares. No era en un solo lugar donde se celebraba la feria. Ya, a ver. ¿Entiendes tú y entienden tus compañeros el concepto de feria? ¿Ya? ¿El concepto de feria? Debe ser un lugar donde van a comprar gente y como dice, compran bebida y comida. Ya. ¿No? Mira, en general, cuando nosotros hablamos de feria, es bastante similar al concepto de feria que tenemos nosotros, de la feria que se pone, no sé, en una calle, un día determinado, en un horario, y venden productos. Es muy parecido a eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las ferias son de manera permanente. Ah.
¿ya? Están ahí, son como puestos fijos. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que son en una instancia comercial de intercambio de productos de diferentes lugares? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dices tú, el factor importantísimo acá es que las ferias se ponían en lugares donde andaba el comercio, por donde corría el comercio. Y eso era a través de los puertos, de los pocos puertos oficiales que tenía España en América, como era el puerto de Veracruz, Veracruz, Jalapa y Jalapa y Portobelo. Portobelo. Perfecto, súper bien. Bien, veamos. Gracias, Fernando. De nada, profe. Matías Urrutia, ¿está por ahí? Matías Urrutia. Otra vez. Ah, ya. Ok, Matías, tranquilo, no hay problema. Ya. Veamos. Santiago Zúñiga. Aló, hola, hola. Santiago, ¿cómo estáis? Bien, yo estoy, profe. Bien, estamos. No lo estoy despertando, ¿o sí? No, no, no. Ah, ya. Si lo hubiera despertado, me disculpa, campeón. ¿Ya? No fue mi intención. Lea la pregunta 3, por favor. Según las fuentes, ¿qué continente obtenía mayores beneficios de la ruta comercial triangular? ¿De qué forma esta ruta habría influido en el posterior desarrollo de cada continente? Ya. Vamos a observar cuál es la ruta triangular de la que habla. Y esa ruta triangular es esta que está acá. Esta que está acá. Y esta la voy a marcar con esto. Cuando hablamos de ruta triangular, es esto que está acá. ¿Ya? Pregunta. Siguiendo las líneas, siguiendo las flechas, ¿qué creen que se intercambiaba en esta ruta triangular? Se ¿Maíz? almacenaban más cosas. Pero observenlo primero. Observen. ¿Pieles, profe? ¿Ah? ¿El trigo? ¿Pieles? ¿Cuestión así o no? Los Frío. pavos. Los Frío. pavos. ¿Animales? Los pavos. Ey, no disparen, observen. ¿De dónde salen las flechas? Primero, ¿desde qué No, continente? cacho. ¿Desde qué continente salen las flechas? Ahí sale que sale una flecha de Portugal. Mira, estamos hablando del comercio triangular. Ah, comienza. Ah, es un bruto. Comercio triangular. El comercio triangular es esta zona que está acá. Profe, sale. Estas líneas grises. ¿Profe, trigo? ¿Cuestión así? Frío. De donde salen es de Reino Unido e Inglaterra, ¿no? Ahí hay una flecha. ¿De dónde sale? Senegal. No, pues ahí va, pues. Ya. ¿Cuáles son estas rutas triangulares, chiquillos? ¿Qué sacaban de África? ¿Esclavo? Esclavos. Mm, Como pueden ver, No me voy a hablar. como pueden ver, los ingleses venían, Eso le dije, profe, lo inglés, eso. Reino Unido, eso, Inglaterra. ok, los ingleses venían a África, iban al Caribe, vendían esclavos, también iban al sur de a Estados Unidos, dejaban esclavos ahí, y con la ganancia que hacían, se la llevaban de vuelta a Inglaterra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este comercio triangular, por eso, y aquí es donde se forma el triángulo, estamos hablando principalmente de comercio de esclavos. Entonces, cuando uno dice
qué continente es el que más se beneficia, aquí uno tiene que ser un poquito cruel para poder hacer este análisis, porque obviamente el continente menos beneficiado fue África, ¿ya? Fue el menos beneficiado fue África, pero eh, de los más beneficiados también fue América, porque con la incorporación de los esclavos había mano de obra, y por otra parte, eh, y por otra parte, estaba la idea de que obviamente los que se enriquecían con este sistema eran los ingleses y los europeos. ¿Ya? ¿De qué manera este sistema de rutas habría influido en el desarrollo de cada continente? Yo creo que un elemento fundamental a entender acá es que si va cualquier persona, no solamente en este caso que fue Inglaterra, sino que va cualquier persona, ¿ya? Y resulta que tenemos un sistema en el cual toman a población de un continente. La verdad es que los ingleses lo que iban era como a cazar personas, ¿ya? Y finalmente ponerlas en otro lugar, sacarlas de su lugar de origen y ponerlas en otro lugar. Obviamente el continente más perjudicado fue África, donde también no solamente sacaban población como población esclava, sino que también sacaban materias primas y otros productos de su continente y finalmente dejaron pelado, ¿ya? Dejaron pelado. O sea, yo siempre ocupo este ejemplo y es que no me siento orgulloso tampoco por hacerlo, ni me hace feliz tampoco, pero es una realidad. El caso de Haití, por ejemplo. Claro, hoy día nosotros en Chile tenemos un montón de personas que han llegado provenientes desde Haití, pero la historia de Haití es una historia sumamente triste. Haití es el país más pobre de América, debe ser uno de los más pobres a nivel mundial. Y el problema de Haití, bueno, Haití fue el primer país americano que se independizó de España, por una parte. Pero luego que se independizó Haití, Haití pasó a ser colonia francesa. Fue colonizado en el siglo XIX por los franceses. Y resulta que si uno observa, porque claro, nosotros podemos decir, mire, profe, hay países que son pobres, pero es porque hay países que les falta vender sus productos, les falta industria. Lamentablemente, si uno observa, por ejemplo, utilizando el Google Earth, y uno observa la isla de Santo Domingo, que es la isla que es en una misma isla, está reunido la misma isla, forma parte de Haití y de República Dominicana, están en la misma isla. Entonces, uno observa en el Google Earth de imágenes satelitales, y uno observa que República Dominicana es todo verde, palmeras, playas, resort, Punta Cana, ahí está República Dominicana. Haití es todo amarillo, es todo seco. En Haití no queda nada. En Haití no hay suelo. Me imagino que esto ustedes ya lo vieron en algún momento en ciencias, la diferencia entre el suelo y la roca, donde el suelo es donde se puede cultivar, el suelo es el que tiene minerales, el suelo tiene nutrientes para los cultivos, la roca no. Fértil. El suelo es fértil, claro, bien Fernando, el suelo es fértil, tiene lo necesario para poder hacer cultivo y para poder alimentar a la población, para poder generar agricultura. En Haití el suelo está muerto. El suelo está muerto.
Infértil. Infértil. El suelo está muerto. ¿Por qué? Porque fue desgastado, porque produjeron en ese suelo, lo explotaron y lo sobreexplotaron. Entonces el suelo para cultivo en Haití está muerto. Entonces, cuando uno dice, oye, que esta gente, o dice, oye, qué llamativo que viene la gente de Haití, viene a Chile, no es llamativo. La gente de Haití ha tratado de salir de siempre de su país, más encima hay inestabilidad, hay guerras civiles, ha habido un montón de golpes de Estado en los últimos años. Hace unos 7, 8 años hubo un terremoto en Haití. Claro, si nosotros decimos, oye, pero fue un temblorcito grado 7, eso con suerte nosotros nos paramos, con suerte, eso, con un grado 7 lo bailamos. En Haití hubo sobreexplotación del suelo y eso llevó a que se desgastara demasiado. Entonces, hubo un sismo grado 7, claro, aquí un sismo grado 7, hubo un grado 8 en Santiago hace 10 años y no pasó nada. ¿Ya? Porque 2015. no, pero en el 2010 hubo el terremoto del 8.8, que claro, en Santiago fue grado 8, pero con grado 8 no pasó nada. O sea, salvo los edificios que se quebraron, las casas Las que se casas están dañaron, preparadas. pero es porque hay una buena construcción y todo lo demás. Acá en Haití quedó la embarrada, hubo muertos, destrucción, más encima un país pobre. Entonces, que venga gente hoy día de Haití, o sea, lamentablemente, como les digo, es triste, pero es parte de todo un proceso, y que es un proceso que se inicia en esto que estamos viendo ahora. O sea, cuando a mí me dicen que ¿para qué sirve la historia? Me preguntan, me dice, profe, pero ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué vamos a ver el comercio colonial? Bueno, gran parte de lo que hoy día pasa en el mundo tiene que ver con, o sea, y pasa, y especialmente en América, pasa con esto que ocurrió durante la colonia. Por ejemplo, durante el sistema del monopolio comercial, en América no podía haber industria. No podía haber industria. Todo lo que había en América se producía en España o se producía en Europa. No se podía producir nada en América. De esa forma, se obligaba a los colonos americanos a comprarle a España y hacer funcionar el sistema de monopolio comercial. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Que hoy día en Chile tenemos muy poca industria, y también estamos dependiendo de lo que vendemos hacia el extranjero, que son fruta, vino, cobre, y sería. Si no vendemos esos productos, Chile se va a la B y no hay nada que hacer, hay que cerrar y todo, abandonarla. Pero en el caso, y todo esto viene desde dónde, desde la época colonial, donde en América teníamos prohibido tener industria. Entonces, y lo mismo pasa con el caso de Haití, o sea, la explotación y la sobreexplotación que hubo de los recursos americanos. Imagínense, América era un continente lleno de oro, lleno de plata, lleno de metales preciosos, y resulta que gran parte de los países americanos son países pobres. Imagínate hoy día Honduras, Guatemala, donde estaban los mayas, por ejemplo. México, donde estaban los mexicas, o donde estaban los aztecas. Perú, donde estaba el imperio inca, donde los incas tenían cerros de oro, son países relativamente pobres. Y donde la riqueza, que hoy día podríamos ser países muy ricos, no la tenemos nosotros en América. Y todo eso tiene que ver hoy día con esto que estamos viendo ahora. Entonces cuando me preguntan, profe, ¿por qué viene población desde Haití, viene a Chile? Bueno, la respuesta está acá. Fueron países explotados y sobreexplotados desde la época colonial por los españoles, después fueron explotados por los franceses como colonia francesa,
Y cuando se acabó todo, se agotó todo, se fueron y dejaron a la población haitiana ahí a la vida, o sea, y dejaron votados a los haitianos. Arréglenselas como puedan, por eso los tipos se andan matando entre ellos, por eso es que no tienen cómo levantar su economía, por eso es que tienen que salir de su país de origen para poder subsistir, eh, y más encima al lugar que llegan, más encima los tratan mal, o sea, todo mal. Triste, triste. Una historia de una historia de un país donde una historia es triste. Es como, es como cuando es triste cuando uno piensa y analiza esto, donde la historia te da muchas respuestas y que al final son países que están como condenados al fracaso, lamentablemente. Entonces, y más encima cuando hay gente que llega esta gente a Chile y los discrimina, los trata mal, eh, cuando hay gente que está tratando de sobrevivir, si vive en un país pobrísimo, y llega, claro, llega a Chile buscando mejores oportunidades y se salva vendiendo Super 8, vendiendo confort, servilleta y todavía no en la feria, pero es porque es población que viene de un país pobre, pero pobre, realmente pobre. Entonces, como en las condiciones en que vivan acá, van a vivir mejor que como estaban en Haití probablemente. ¿Ya? Ya, no vamos a hacerlo del relato porque no es necesario. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿No? No, profe. Ya. No, nada. ¿No? ¿Dónde dejé esto? Aquí está. Chiquillos, próxima clase vamos a revisar la actividad de la página 77, que es la actividad 2 que aparece en el documento de... la actividad 2 que aparece en el documento que está en Classroom, ¿ya? La actividad 2 de la página, o sea, la actividad 2 que aparece en el documento de Classroom, pero es la página 77 del libro, ¿ya? Con esa actividad la vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Ya? La página 77 del libro. Voy a anotar por aquí en el chat para que quede evidencia. Profe, todavía no sé dónde sacar el libro. Déjame ver si lo puedo. Déjame ver si lo puedo subir a Classroom. Déjame ver si lo puedo subir. ¿Ya? Ponga un link. No, pero si está. De hecho, yo lo tengo. Pues, si yo lo tengo en PDF el libro. Sí, se puede descargar y todo. Pero aquí escribe en Google, po. Escribe en Google. La otra vez lo busqué y no me salió. O no supe buscarlo. Libro de historia, octavo básico, Mineduc. Punto. Listo. Ya, Profe, pero dígame. en la página 77 del libro es la que dice en pareja, ¿no? Déjame te digo el tiro. Te digo al tiro. Esta es. Página 77. En parejas, sí. Pero esto es obviamente individual. Esa es la que vamos a revisar la próxima clase, la que estoy proyectando yo ahora. Es de la 1 a la 5, esas nomás. De la 1 a la 5, ¿sí? Ah, y después se la mandamos por Classroom. Ya, eso. Gracias, profe. No, me la mandé por ¿Ah? Classroom. La vamos a revisar acá en clases el próximo martes, el próximo miércoles. Ya, profe. ¿Ya? ¿Pero cómo, profe? Que tú tenés que responder y el profe después la vamos a revisar y ahí corregir tu respuesta. Sí, Ah, ya, gracias. eso. Ya, chiquillos, me queda poquito rato, nos vemos el próximo miércoles, ahí vamos también a discutir, vamos a revisar esta actividad, vamos a comentar la evaluación y eso, ¿ya? Hagan la evaluación, ya no se lo olviden. Ya, chiquillos, que estén bien, nos vemos. Chao, Cuídense, profe. chao, chao.
Bye. Chao, chao.